Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito del entretenimiento turco. Qué subidón de energía y qué alegría tan inmensa me da tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en las aguas, a veces turbulentas y siempre fascinantes, del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque lo que tenemos entre manos es algo que estoy segura, va a encender debates, desatar pasiones y sobre todo, nos va a tener a todos comentando durante días. Sí, hablamos de un tema que ha resonado con fuerza en Turquía y que ha puesto a todos los fans de nuestra adorada Demet Özdemir con el corazón en un puño. Vamos a adentrarnos en un momento no solo especial, sino cargado de esa electricidad que solo ciertas coincidencias pueden generar, un instante que ha provocado un torbellino de emociones, susurros y por supuesto miles de especulaciones. Como bien nos indica el título, nos vamos a enfocar en un evento de proporciones épicas para cualquier persona, la boda de la mejor amiga de Demet. Pero lo que verdaderamente ha catapultado esta noticia a la estratosfera, lo que ha hecho que cada ojo esté puesto en este acontecimiento, es la reacción, o más bien la supuesta reacción de nuestra protagonista al cruzarse con una figura que para muchos forma parte intrínseca de su pasado, Can Yaman. Sí, han oído bien, el mismísimo Can Yaman ha estado presente. Así que por favor pónganse cómodos, sírvanse algo rico, porque la historia que les traigo hoy está impregnada de sentimientos, de reencuentros inesperados, de la nostalgia de lo que fue y de esa chispa magnética que siempre ha envuelto a estas dos grandes estrellas. Y antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de este cotilleo jugoso, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, si aún no lo han hecho, denle con ganas a ese botón de suscripción. Es completamente gratis y es la clave para que no se pierdan ni una sola de nuestras novedades, ni uno de nuestros análisis. Y por supuesto activen esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos un vídeo nuevo. Vamos, un pequeño esfuerzo que nos ayuda a seguir creciendo juntos. Hecho está. Bueno, ahora sí al grano, a lo que vinimos. Todos sabemos o al menos intuimos que Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conseguido derretir corazones en cada rincón del planeta gracias a su talento indiscutible y a un carisma que irradia luz propia, posee un círculo de amistades verdaderamente cercano y especial. Esas amistades que son pilares en la vida, que te acompañan en las buenas y en las no tan buenas, que celebran tus triunfos como si fueran suyos. Y dentro de ese selecto grupo hay una persona que ocupa un lugar, si cabe, aún más privilegiado, su mejor amiga. Piensen en sus propias vidas. La boda de tu mejor amiga es, sin duda, un evento monumental, un hito en la vida. Imaginen esa mezcla embriagadora de pura alegría, una pizca de sana nostalgia al recordar tantos momentos compartidos, y la emoción desbordante de ver a alguien a quien amas profundamente dar un paso tan trascendental. Ahora multipliquen todo eso por 1000 cuando se trata de una figura pública como Demet, donde cada detalle se magnifica y cada gesto se escruta con lupa, ¿verdad? Pues bien, la mejor amiga de Demet, la talentosa Serel Yereli, quien también se desenvuelve en el mundo de la actuación y cuenta con su propio séquito de admiradores, ha decidido dar el gran paso, el sí quiero. Y como era de esperar, como era imposible que fuera de otra manera, Demet estuvo allí, radiante, capturando miradas y brillando con esa luz propia que la caracteriza, en un día que sin duda, es uno de los más importantes en la vida de su amiga. Las redes sociales, ese espejo omnipresente de nuestras vidas, se inundaron rápidamente de imágenes y vídeos de la ceremonia nupcial. Vimos a Demet radiante disfrutando de cada instante, contagiándonos su alegría, bailando con esa soltura que la hace tan especial, riendo a carcajadas, compartiendo la felicidad desbordante de Serel. Se la veía genuinamente feliz, de esa felicidad pura y auténtica que solo puede sentir alguien que ama con toda su alma a la persona que está celebrando su unión. Y es precisamente ahí, en medio de esa atmósfera de celebración, de ese ambiente festivo y tan familiar, donde aparece el ingrediente sorpresa, el factor que ha hecho que esta noticia explote y se vuelva viral. Porque en medio de todo ese torbellino de emociones, de ese ambiente de boda perfecta, apareció una figura que, sin lugar a dudas, añadió una capa extra de intriga, de expectación y, por qué no decirlo, de morbo a la noche, Can Yaman. Sí, sé que ustedes me entienden perfectamente. Can Yaman, el actor que comparte un pasado romántico, un pasado lleno de química y complicidad en pantalla, con Demet Özdemir. Ese actor que protagonizó con ella la serie que lo cambió todo, la exitosa Erkenci Kuş, y que juntos, para la memoria colectiva y la de Vogue de los fans, formaron una de las parejas más queridas, más comentadas y sobre todo, más shippeadas de la televisión turca. Aunque su relación en la vida real haya tomado rumbos distintos hace ya un tiempo,
la conexión que demostraron en pantalla, y que muchos intuyeron o desearon que existiera en la vida real, sigue latente, muy presente en la memoria de todos. Verlos coincidir en el mismo evento y además en un contexto tan íntimo y emotivo como la boda de una amiga que se rumorea, ambos comparten en su círculo cercano, era algo inevitable que iba a generar, y ha generado, una auténtica avalancha de comentarios, de miradas curiosas y, como no, de interpretaciones de cada mínima interacción. Y aquí viene lo jugoso, la pregunta del millón que todos nos estamos haciendo: ¿cuál fue exactamente la reacción de Demet Özdemir al ver a Can Yaman en ese evento? Los rumores, las especulaciones, las mil y una interpretaciones de cada imagen y cada vídeo que circulan por Internet, todo ha volado por los aires. Y es que, seamos sinceros, es tremendamente difícil no ponerse en el lugar de Demet en esa situación. Imaginen la escena: ustedes están disfrutando de un día tan importantísimo para su mejor amiga, rodeados de la gente que quieren, en un ambiente de pura celebración, y de repente, sin esperarlo, se cruzan con su expareja, alguien con quien compartieron momentos intensos, alguien que para muchos de sus seguidores sigue siendo ese amor de tu vida de ficción. Es una situación que por fuerza genera un impacto. Según los reportes que han ido saliendo a la luz y los vídeos que se han compartido en diversas plataformas, Demet y Can, al parecer, sí se vieron. No hay una escena clara, dramática, de un encuentro cara a cara y cargado de tensión, nada de eso. Pero sí que se percibe en la distancia una conciencia mutua de la presencia del otro. Algunas fuentes, hablando desde el anonimato o bajo la premisa de personas cercanas al evento, sugieren que hubo un saludo, un cruce de miradas que, como suele suceder en estos casos, puede interpretarse de mil maneras distintas. Fue un saludo cordial, lleno de respeto y cortesía. Quizás un poco tenso, con esa incomodidad sutil que a veces se cuela entre dos personas con un pasado. ¿Se filtró un atisbo de nostalgia en esa mirada? ¿O fue simplemente un saludo educado, protocolario, entre dos personas que, a pesar de que su historia ya forma parte del pasado, mantienen un respeto mutuo y profesional? Los fans más acérrimos de Candem, como se les conoce cariñosamente a los seguidores de esta pareja que marcó un antes y un después en sus vidas, se han convertido en verdaderos detectives. Han analizado cada milímetro de los vídeos disponibles, escudriñando gestos, expresiones faciales, la distancia exacta que mantenían al cruzarse, los movimientos de cabeza, la postura corporal. Algunos, con una convicción férrea, juran haber visto en los ojos de Demet una mezcla de sorpresa genuina y, quizás, algo más profundo, una emoción latente que no se atreve a aflorar. Otros, sin embargo, defienden con uñas y dientes que fue un encuentro totalmente normal, de dos personas adultas y profesionales que coinciden en un evento social, sin más pretensiones que la cortesía. Y es que cuando existe tanta expectativa, tanto cariño acumulado, tanto deseo proyectado por parte de los fans hacia una pareja, es muy fácil caer en la tentación de interpretar cada pequeña interacción, cada detalle, a través del prisma de nuestros propios anhelos y fantasías. La realidad, la verdad que todos deberíamos abrazar, es que Demet, siendo la profesional y la mujer elegante que es, mantuvo en todo momento la compostura. Se la vio disfrutar plenamente de la boda de su amiga, interactuar con otros invitados, reír y celebrar con sus seres queridos. No hay indicativos claros ni pruebas fehacientes de que el encuentro con Can haya empañado su noche o, lo que es aún más importante, la de su amiga Serel. Al contrario, la noticia ha cobrado una dimensión tan grande precisamente por la posibilidad de este reencuentro, que ha añadido, sin duda, un capítulo más a la ya fascinante y compleja historia de su relación pública. Es fundamental recordar, para mantener los pies en la tierra y no caer en fantasías desmedidas, que aunque hayan sido una pareja icónica en la ficción, la vida real tiene sus propias reglas y sus propios caminos. Las relaciones amorosas, por muy intensas y apasionadas que sean, empiezan y terminan, y las personas, con el tiempo, evolucionan. Demet ha continuado con su exitosa carrera, protagonizando otras series de gran éxito y consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas y cotizadas del panorama turco. Y Can Yaman, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, expandiendo su fama a nivel internacional y participando en proyectos ambiciosos. Ambos, asumo yo, han seguido adelante con sus vidas, construyendo nuevos capítulos, forjando nuevos caminos. Sin embargo, la magia de Erkencikus fue tan poderosa, la química entre ellos tan palpable, que para muchos de sus seguidores, esa conexión que veíamos en pantalla se trasladó de forma indeleble a la realidad. Y es precisamente por eso que cualquier coincidencia, cualquier cruce de caminos, por mínimo que sea, se convierte instantáneamente en noticia, en un foco de atención.
La reacción de Demet, o mejor dicho, la interpretación que hacemos de su reacción, es lo que ha alimentado y sigue alimentando este debate. ¿Se emocionó al verlo? ¿Le trajo a la memoria recuerdos agridulces? ¿O simplemente lo saludó como a cualquier otro conocido con la cortesía debida? Personalmente, y esto es solo una opinión, creo que lo más sensato y prudente es pensar que fue un momento quizás incómodo, o tal vez simplemente neutral. Pero que ella, como profesional impecable y como buena amiga, decidió inteligentemente no darle mayor importancia, no permitir que algo así eclipsara la felicidad de su amiga. Su máxima prioridad en ese momento era celebrar el amor y la felicidad de Serel, y eso es algo verdaderamente admirable en Demet. Su capacidad para centrarse en lo verdaderamente importante y mantener siempre una elegancia digna de admiración ante cualquier circunstancia, por muy delicada que sea. Además, ¿quién sabe realmente? A lo mejor el encuentro fue mucho más cordial y discreto de lo que se deja entrever en las imágenes y en los vídeos que circulan. A lo mejor se saludaron de manera educada, se desearon lo mejor y acto seguido, siguieron cada uno su camino, sin dar pie a malinterpretaciones. No siempre tiene que haber drama, ¿verdad? A veces las cosas son mucho más sencillas y transparentes de lo que nuestra imaginación, alimentada por años de ficciones, nos hace creer. Pero entiendo perfectamente la fascinación, la curiosidad que despierta. Cuando dos personas que han compartido una historia tan intensa, tan marcada por la pasión y el romance en la pantalla, vuelven a encontrarse en la vida real, es natural que nuestra curiosidad se despierte de forma incontenible. Y si además esa historia se vivió a través de una pantalla, con tantos momentos románticos, tan intensos y apasionados, es aún más difícil, casi imposible, poner un punto final definitivo en nuestra imaginación. Nos gusta seguir creyendo en la magia. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza, sin temor a equivocarnos, es que Demet Özdemir brilló con luz propia en la boda de su mejor amiga, y que su presencia fue un apoyo incondicional, un pilar fundamental para Serel en ese día tan especial. Y en cuanto a Can Yaman, su aparición, sin duda alguna, fue ese toque de atención, ese ingrediente inesperado que hizo que esta noticia diera la vuelta al mundo y mantuviera a todos especulando. Así que, ¿cuál es mi opinión final, mi veredicto? Pues que aunque personalmente me encanta el romance, las historias de amor con mayúsculas, y la posibilidad de que surja la magia, también creo firmemente en el respeto a la vida privada de las personas. Demet y Can tomaron la decisión de seguir caminos separados, de construir sus propias vidas, y esa es, sin duda, su decisión y su derecho. Lo que sí me parece bonito, muy positivo, es ver que a pesar de todo, pueden coincidir en eventos importantes, compartir un espacio y mostrarse respeto mutuo. Y la reacción de Demet, si es que hubo algo más allá de un saludo cordial y educado, es algo que sinceramente solo ella y Can saben realmente. Nosotros, los seguidores, los fans, solo podemos especular, imaginar y sobre todo, disfrutar de las imágenes que nos ofrecen. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos y amigas. Hemos desgranado, analizado y puesto sobre la mesa uno de los temas más comentados y que más ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo turco en estas últimas semanas, la boda de la mejor amiga de Demet Özdemir y esa misteriosa, o quizás no tanto, reacción de la actriz al cruzarse con Can Yaman. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, lleno de detalles, de contexto y, por qué no decirlo, de un poco de esa intriga que tanto nos gusta. Quiero agradecerles de manera muy sincera y profunda por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional, su tiempo y su atención son lo que me impulsa cada día a seguir creando contenido, a seguir investigando y a seguir compartiendo con ustedes estas historias que tanto nos apasionan. Ahora, llega el momento que más me gusta, me encantaría saber su opinión, sus pensamientos sobre este encuentro. ¿Qué creen ustedes sobre esta coincidencia? ¿Creen que hubo alguna emoción oculta, algún sentimiento que afloró en ese cruce de miradas? ¿O fue simplemente un cruce de caminos más, un encuentro cordial entre dos personas con un pasado compartido? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado o interesante y entretenido, no olviden, por favor, darle un buen me gusta, ese pulgar arriba que nos ayuda muchísimo, compártanlo con sus amigos, con sus contactos, en todas sus redes sociales, para que esta noticia llegue a más gente y nuestra comunidad siga creciendo. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Unirse a nuestra comunidad es completamente gratis, muy fácil y, lo más importante, nos permite seguir conectados. Gracias de nuevo por estar ahí, por su compañía y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más análisis del apasionante mundo del entretenimiento turco. Chao, chao.